Hola, muy buenas. Hoy estoy con Elena Valenciano, ex diputada parlamentaria, bueno, en Europa, en el Parlamento Europeo, con el Partido Socialista, el PSOE. Elena, muy buenas. Hola, ¿cómo estás, Iñaki? Bueno, por aquí todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal están los tuyos con esta situación? Bien, la verdad es que no nos podemos quejar, todos tenemos salud y estamos conectados de esta manera, ¿no? Y nos seguimos cuidando y queriendo mucho. Bueno, Elena, para empezar un poquito por orden, ¿no? La entrevista. ¿Cómo ves la situación desde tu punto de vista, bueno, de ciudadana, ¿no? Dejando a la parte política un poco alejada. Bueno, pues la verdad es que como ciudadana lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgullosa de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Que están demostrando un nivel de responsabilidad, de paciencia impresionante y de solidaridad, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Y luego, pues, estoy como todo el mundo, ¿no? No sabemos demasiado ni del virus, ni del tratamiento, ni de lo que va a durar, ni cómo nos vamos a preparar para el futuro. Eso nos pasa a los ciudadanos y me temo que también les pasa a los dirigentes políticos. Estamos en un momento en el que todavía sabemos muy poco de esto. Elena, tú has estado, bueno, en esa clase política, ¿no? En esa parte más de representar a un país, a España en este caso, en el Parlamento Europeo. Se está hablando mucho estos días de un poco de controversia, ¿no? Entre diferentes países y cómo se ve, qué perspectiva tiene Europa de lo que está pasando en España concretamente. Pues mira, un valor, digamos, universal, ¿no? Que no creo que cambie ni siquiera con esta pandemia, que es que unidos somos más fuertes. Uh -huh. Entonces, somos más fuertes en Europa si estamos unidos y somos mucho más fuertes en España si estamos unidos también. Y la misma unidad que reclamamos en Europa la tenemos que reclamar en España, ¿no? Yo creo que la Unión Europea está avanzando mucho más de lo que se dice, de lo que se cuenta. Está reaccionando con muchísima más velocidad que en la crisis financiera del 2008. A veces le pedimos a la Unión Europea cosas que la Unión Europea no puede hacer. Podría hacerlo si hubiéramos decidido tener una Europa federal, pero eso todavía no lo hemos decidido. Todavía son más fuertes los estados que la unión de los estados. Así que dentro de las competencias que tiene la Unión Europea, creo que está actuando con bastante inteligencia, aunque tal vez hubiéramos querido más velocidad, pero imprimir esa velocidad a un acuerdo que necesita, digamos, el consenso de 27 países es muy difícil. Se habla también mucho, Elena, bueno, un poco de la prevención, ¿no? Que igual ha faltado prevención o ha faltado un poco de eficacia en ese, bueno, pues en ese trabajo de saber lo que podía venir, con esos informes de expertos y de virólogos y de epidemiólogos. ¿Cómo se ve esto? Es en la clase política cuando te llega una circunstancia así, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Cómo se actúa? Mira, yo creo que es verdad que los países que mejor están respondiendo a la pandemia son aquellos que han actuado de manera más veloz, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la velocidad con la que se ha respondido y también con la calidad de los servicios de salud, ¿no? Entonces, los países que mejor han reaccionado son aquellos que han actuado antes y que tienen mejores servicios sanitarios, ¿no? Cuando viene una de estas, la verdad es que a posteriori es bastante fácil opinar, ¿no? En el momento yo creo que hay que poner toda la inteligencia posible en la gestión de la crisis, pero las crisis también sirven para identificar muy bien los problemas estructurales que tiene un país, ¿no? Y seguramente nosotros tenemos algunos problemas estructurales que llevamos arrastrando mucho tiempo y que no hemos sabido resolver todavía, ¿no? Bueno, todo eso se ha visto en la solución de la crisis, en la resolución de la crisis española, muy distinta a cómo ha sido la resolución de la crisis en Alemania, por ejemplo, siendo países que, bueno, siendo Alemania un país mucho más rico, pero con una estructura política y territorial bastante similar, ¿no? Tenemos que ajustar muchas cosas nosotros todavía. Y probablemente la más importante, y la dijo ayer el presidente del gobierno en su comparecencia, es arreglar, resolver nuestro sistema de salud. Llevamos mucho tiempo sin invertir en nuestro sistema sanitario. Los recortes se hicieron, digamos, pensando en que el mundo iba a ser de otra manera, pero es muy importante tener buenos sistemas de salud, muchos profesionales trabajando en ellos. Nos habíamos olvidado también de financiar la investigación y el desarrollo y también la epidemiología, que es una faceta
de la salud, importantísima. Bueno, todo eso es lo que yo creo que tenemos que reconstruir ahora. Elena, todas estas cosas que hacen falta un cambio, ¿no? O un giro bastante importante. Si no hubiera llegado esta pandemia, si no hubiera llegado esta crisis sanitaria mundial, no se hubiera tocado, hubiera seguido la línea, ¿no? Esto es un poco la controversia que hay, porque si no hubiera... Totalmente. O sea, la verdad es que el mundo muchas veces avanza gracias, entre comillas, a las crisis, ¿no? Porque las crisis son una especie de gran foco sobre los problemas sociales. Entonces, aquí se está poniendo de manifiesto, por ejemplo, la enorme desigualdad que existe en nuestra sociedad, ¿no? Y cómo la desigualdad golpea, por lo tanto, en un momento de crisis de manera muy distinta a unos y a otros. Está poniendo de manifiesto el todavía deficiente funcionamiento entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Está poniendo de manifiesto que los recortes que se hicieron en sanidad han sido un verdadero desastre para este país. Entonces creo que sí, o sea, las crisis son terribles, pero de las crisis lo que hay que hacer es aprender para tener un Estado mucho mejor preparado para la siguiente crisis. Y a veces esto se olvida. Claro, los ciudadanos de a pie pensarán, ¿no? Y me incluyo, pensarán, bueno, igual no hace falta, ¿no? llegar a una crisis de este calado para prevenir y para tomar medidas antes, ¿no? O tener un mejor sistema, pues tanto estatal como médico, ¿no? Es un poco lo que se le pide, ¿no? Sí, con toda la razón, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que es muy difícil estar preparado siempre para cada crisis que llega, ¿no? O sea, yo creo que aquí había algunas cosas que todos sabíamos que estaban funcionando mal, ¿no? O de manera deficiente. Nos hemos llenado la boca de decir que tenemos un excelente sistema sanitario y es verdad que tenemos médicos y médicas buenísimos, personal sanitario excelente, pero llevan muchos años olvidados, ¿no? Y las estructuras también. ¿Podíamos estar preparados para una pandemia así? Difícil. Casi ningún país lo ha estado, ni siquiera los más ricos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hay que ajustar, ¿no? Hay que ajustar, pero también es posiblemente un sueño pensar que vas a estar siempre preparado para cualquier crisis que te llegue, ¿no? Elena, estos días también, bueno, se está evidenciando un poco el gran trabajo, la gran labor de los ciudadanos de a pie, desde sus balcones, desde sus casas, respetando el confinamiento, pues salvo excepciones, que eso es inevitable. ¿Crees que esto va a provocar más distancia entre la clase política y la población? En cambio, va a humanizar un poco, ¿no? ¿O va a acercar? Mira, yo creo que esto para mí es lo más importante, o sea, el mensaje más importante que yo quisiera dejar, ¿no? En tiempos de tanto dolor, porque es dolor, no son solo dificultades, es dolor, las personas, sobre todo las buenas personas, se dan la mano, ¿no? Y lo estamos viendo. Entonces, los buenos políticos tienen que hacer lo mismo. Las buenas personas tienen que ver que los buenos políticos se comportan como ellas, ¿no? Y todos aquellos que estén buscando una ventaja política sobre esta situación, un rédito electoral o personal, se equivocan dramáticamente, ¿no? A ver cómo acaba todo esto, pero salvo que demuestren estar a la altura de sus propios ciudadanos, efectivamente el riesgo es que se amplíe la brecha entre representantes y representados. Los representados están demostrando un grado altísimo de responsabilidad y los representantes tienen que hacer lo propio. Claro, es que aquí viene, ¿no? Un poco ese problema. Al hilo de esto, ¿crees que después de una crisis de este tamaño, ¿no? En un país tan importante como España, esto en clave política pasa factura? ¿Realmente la gente entiende que se ha llevado la gestión de la mejor manera posible y no tanto? ¿O crees que sí que pasa factura en unas posibles futuras elecciones o elección de candidatos, etcétera? ¿Pasa factura políticamente? O sea, esto pasa factura en distintas formas, ¿no? Pero pasa factura. Yo ni siquiera soy capaz de imaginar hasta qué punto nuestra sociedad está bajo un shock, ¿no? Sí. Yo creo que estamos bajo un shock. Sí. Y hasta que no se salga del momento más agudo del shock y pasen unos meses, y entre otras cosas se puede hacer el duelo, porque ni siquiera se está pudiendo hacer el duelo de las personas que fallecen, ¿no? Y toda la sociedad tendrá que hacer un duelo
con respecto a lo que ha pasado. Después de eso y con un poco de perspectiva, con un poco de tiempo, podremos analizarlo. Ahora es muy difícil. ¿Que pasará factura? Pasará factura. En esta generación o en la siguiente. Pero seguramente la gente más joven me refiero a la gente que tiene 17, 18 años y que está viviendo esto, querrá un mundo diferente. No querrá el mundo que les hemos dejado, digamos, ¿no? Querrá un mundo diferente. Pero tendrán que hacer algo. No bastará con que digan que lo quieren diferente, sino que tendrán que construir un mundo diferente, unas relaciones personales diferentes, un mundo en el que la desigualdad no sea lo que define tu vida, es decir, intentar que no existan este nivel de desigualdades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué momento va a pasar factura? No lo sé. En términos cortos electorales, yo creo que no. Pero como, digamos, como shock postraumático de una sociedad, claro que sí, la pasará y no sabemos cuál va a ser la formulación después política de todo esto. Elena, para entender un poco más de cerca el Parlamento Europeo, tú has sido diputada europarlamentaria. ¿Qué puede hacer una diputada como tú, por ejemplo, en una circunstancia como esta? Sé que es inédito, sé que no tiene precedentes, pero ¿qué trabajo se puede hacer para que lo entienda la gente más cercano? Han hecho un trabajo muy importante, ¿no? Los eurodiputados españoles, particularmente los eurodiputados del Grupo Socialista, del Grupo Popular y de Ciudadanos, por centrarnos en esos tres grupos que han sido los más importantes, que han producido una resolución, digamos, un mandato a los gobiernos para que destinen más fondos a la lucha contra la pandemia, pero también para que cuando se vayan a ir endeudando, los distintos países tengan un soporte común, ¿no?, de la Unión Europea. Eso es muy importante porque nuestra economía va a tener que endeudarse y necesitamos que alguien soporte esa deuda de alguna manera para no ser víctimas, digamos, de los mercados de deuda. Entonces, el trabajo que han hecho los eurodiputados españoles es un trabajo muy importante porque ahora van a ir los presidentes del gobierno a tomar las decisiones y tienen una posición muy sólida del Parlamento Europeo que les manda, que les dice lo que tienen que hacer, ¿no? Yo veo a muchísimos eurodiputados trabajando también en su área, ¿no? Y tratando de todo el tiempo impulsar, mantener este espíritu europeo, que es un espíritu que dice eso, que unidos somos más fuertes y que dentro de nuestra diversidad es muy importante la solidaridad. Ahí iba yo, Elena, para acabar, ¿no?, y poner punto y final a esta buena entrevista, que la verdad es que está siendo un placer. ¿Hay más unión en el Parlamento Europeo o en clave europea que dentro del territorio nacional? Que debería... Sí, sin duda, o sea, sin duda. Lo que han hecho el PSOE, Ciudadanos y el PP en el Parlamento Europeo, ojalá que lo trasladen con la misma facilidad, digamos, aquí. Allí, digamos que hay menos atención nacional, hay menos necesidad de sacar ventaja y entonces es mucho más fácil trabajar juntos. El Parlamento Europeo se puede trabajar si se construyen consensos. Si no, el Parlamento Europeo no pinta nada. Y ese aprendizaje es muy bueno para la política española. Aquí necesitamos lo mismo, grandes acuerdos en un momento de máximo dolor para la sociedad española. Déjame acabar con una frase, con un titular, con una palabra que Elena Valenciano quiera poner, ¿no? Un adjetivo, un calificativo a lo que se está viviendo en clave política. Bueno, es un poco eso que te decía, ¿no? Ante tanto dolor y ante una posición tan responsable de la ciudadanía española, los buenos políticos tienen que estar a la altura. Elena Valenciano, mil gracias por atenderme, por esta entrevista y por la claridad al final de hablar y de entender también un Parlamento Europeo, una posición europea que puede ser que la gente no sepa tanto, ¿no? Para qué funciona y la unión que tenéis ahí, que ojalá la tuviéramos dentro del territorio nacional. Ojalá. Muchas gracias a ti. Encantada. Gracias. Hasta pronto.